Saludar al doctor Pablo Casella, él es director del hospital Dr. Raúl Matera y está en línea. Hola Pablo, ¿cómo estás? Sol y José te saludan aquí en Radio Urbana. Hola Sol, hola José, un gusto charlar con ustedes. Lo mismo decimos, Pablo, gracias, siempre sos muy amable con nosotros. Además te hicimos comer una manzadora hace como 20 minutos que tenemos a las vueltas, te No, pido pero todo perdón. muy bien, no, bárbaro, bárbaro. Te estaba escuchando a los dos muy, muy atento, casi como un alumno, así que lo pasé bárbaro. Además los escucho, habitualmente los escucho. Bueno, Bueno, gracias, Pablo. bien. Jerarquizando a los oyentes. Muchas gracias. Pablo, bueno, hemos hablado ya en varias oportunidades con vos sobre tu mirada sobre la salud, que tenés a nuestro criterio una mirada muy piola y comprometida, una mirada social sobre lo que ocurre. Te toca dirigir el hospital Raúl Matera, un hospital privado y un hospital que además funciona muy bien. Pero quiero preguntarte a vos, ¿qué significa para la ciudad y para el sistema de salud público y privado que el privado esté tan golpeado? Hay varios hospitales ¿cómo se dice? Hay De hospitales que están acreedores. en convocatoria de acreedores. Ahí está, no me salía esa palabra. Convocatoria de acreedores. Digo, es una Así es. situación muy delicada. Bueno, a mí me gustaría contarte algo. Yo diferencio lo que está pasando ahora con las crisis previas que hemos tenido. Bien. Yo en 33 años de médico, te imaginas que he pasado en lo personal y estando dentro de las instituciones Uh-huh. por muchos momentos de crisis, muchas de ellas económicas y otras no. Por ejemplo, la pandemia no fue una crisis específicamente económica, pero también tensionó el sistema. Obvio. Hoy hay una diferencia. Hoy uno lo que ve es una política que baja del gobierno nacional que está destinada a que pase lo que está pasando hoy. Hay un desfinanciamiento claro y por voluntad de quienes dirigen hoy los destinos de nuestro país. Y eso es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque esas crisis que hemos tenido antes y que teníamos se han ido profundizando con todas estas medidas. Yo no quiero extenderme mucho, pero lo que vos estás diciendo y que estás relacionando tanto a los hospitales de gestión privada como los de gestión estatal, eso es así, el sistema es uno solo y el Estado es el responsable de coordinar y hacer que ese sistema funcione. Lo que diferencia a los mal llamados hospitales privados es la gestión. Los hospitales públicos de gestión estatal en Bahía Blanca son el Hospital Pena, el Hospital Municipal, el Hospital de Ingeniero White, Claro. y los hospitales privados que somos públicos de gestión privada somos el resto. Y debemos trabajar de manera complementaria. Y es el Estado quien debe regular todas esas funciones. Cuando el Estado se retira, nos genera un problema a todos. Te escuchaba hablar recién del presupuesto del hospital municipal. Mirá si será importante para nosotros como institución privada y para la ciudad en general, porque el hospital municipal es el hospital de la accidentología de nuestra ciudad. Exacto. Todos los accidentes de tránsito van a ese lugar. Y aunque no estuviésemos en crisis y los hospitales de gestión privada estuviésemos bien económicamente, tampoco podríamos absorber eso, porque es prácticamente imposible contar con todos los recursos que tiene el hospital municipal. Y me refiero a infraestructura, Claro. a insumos y a los profesionales de guardia activa en ese lugar que para los hospitales privados, aún fuera de la crisis, sería imposible de mantener. Por lo tanto, esto que pasó ayer en el Consejo Deliberante yo lo rescato no solo como algo importantísimo para todos nosotros, porque todos vamos a ser pacientes en algún momento, sino también para los vecinos y vecinas y para los hospitales privados. Nosotros no estamos en condiciones de poder hacernos cargo de la accidentología por falta de presupuesto de un hospital que sí tiene todas las condiciones. Y además es de excelencia, ¿no? Sí. Pablo, yo sé que es difícil pensar a futuro estas cosas, pero viste que construir cuesta mucho, ¿no? Construir es difícil, lleva tiempo, lleva dinero, lleva esfuerzo, lleva cabeza. Ahora, destruir es muy rápido, pero después reconstruir es aún más complejo. Digo, todo esto que estamos perdiendo, todos estos daños al sistema que estamos viendo, eh,
¿Cómo se sigue? Bueno, yo creo que actualmente se necesita, además de los recursos económicos, hay que reestructurar todo el sistema. El sistema de salud, yo quiero dejar algo claro, el sistema de salud de nuestro país, a pesar de todos los inconvenientes que tiene hoy, a pesar del gobierno nacional, que todo lo que toca en salud lo destruye, Ujú. a pesar de todo eso, sigue siendo modelo en América Latina. Y eso debe quedar claro. Incluso es superior a muchos países del llamado primer mundo. Dicho esto, sí es cierto que estamos realmente con complicaciones serias cuando vos tenés hospitales en convocatoria de acreedores, hospitales que tenemos que ver cómo hacemos para sostener los servicios básicos. No escapa a nadie esto de que no se consiguen guardias de pediatría, no se consiguen recursos humanos para guardias de terapia intensiva de adultos, bueno, todo esto. Yo creo que necesariamente se necesita un cambio de paradigma, que es mucho más profundo y mucho más abarcativo que solo lo económico. ¿A qué me refiero? Y voy a tratar de darte un ejemplo sencillo. Tenemos que volver a pensar cuáles son efectivamente los problemas que tiene hoy de la sociedad en base a la salud y trabajar en base a eso. Un ejemplo. ¿Ustedes saben cómo se hace para categorizar a los hospitales privados, a los de gestión privada? No, a Y categorizarlos por... la categorización Sí, nos da una categoría, nos califican, y en base a eso es lo que nos permiten cobrarle a las obras sociales. está bien, Cuanto más tecnología tenemos, cuanto más camas tenemos, mejor nos pagan una prestación. está bien. Eso ya es obsoleto, porque los problemas hoy no es la falta de tecnología. Y ese sería un punto esencial para mitigar en parte y paliar en parte la crisis que tenemos. Qué bueno sería que los hospitales hoy fuesen calificados en base a la respuesta que le dan a la sociedad. Por ejemplo, sería bueno que el hospital que mejor calificación tenga y que más cobre sea aquel que tiene, por ejemplo, residencias de pediatría o residencias de neonatología, Claro, que forme recursos humanos profesionales que le sirvan a la sociedad para tenerlos como respuesta a los serios problemas que tenemos. Esa es una mirada. Y la otra, claramente, es no aceptar que nos quiten el derecho a la salud. La salud de ninguna manera puede ser manejada con las reglas del mercado. Esto de que el mercado va a ir arreglando todo y que se va a autorregular en salud no es un dato equivocado, es una mentira. Así que eso es un problema. Eso es un problema y necesitamos otra vez a que el Estado actúe como regulador. Yo soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista y yo creo que hay algunas decisiones políticas que podrían favorecer mucho. Bahía Blanca es una ciudad universitaria, sí, de excelencia universitaria, que nos da 60 médicos por año. qué bárbaro. Así que hay cosas que no podemos solucionar, que son las que vienen por las políticas nacionales, pero hay cosas que sí podemos solucionar en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Estos son una de ellas. La promoción de la salud para formar promotores y gestores de salud, bueno, todo eso exige un cambio de paradigma que por supuesto que ese cambio va a tocar intereses y tenemos que estar dispuestos a asumir ese choque hasta volver a tener un sistema como todos nos merecemos. Ujú. Es interesante, Pablo, escucharte porque diferentes referentes de la salud, todos coinciden en lo mismo, en que nunca estuvimos así y que nunca se sintieron tan preocupados por la situación del sistema. Digo, ahí hay una verdad irrefutable, ¿no? Incluso con ideologías políticas muy distintas unos de otros, ¿no? Perteneciendo a lugares muy antagónicos, sin embargo, cuando hablan de salud, cuando hablan del sistema, te dicen, nunca estuvimos peor. Es así y eso es algo que compartimos todos. Este, yo, por mi formación y mi naturaleza, siempre trato de ver cuáles son los errores que hemos cometido nosotros, porque a veces uno tiende a echar la culpa al otro de la situación en la que estamos, Sí, nosotros también se nos han pasado cosas. obvio. Si bien es cierto que la situación actual no se puede comparar con nada,
Ya hace rato que el sistema crujía y no tomamos medidas a tiempo. Esto de que falten médicos de guardia. Claro. Y me refiero a esto no porque sea lo más importante, porque el médico es una sola parte. El tema es que hoy faltan. Y esto ya hace más de 2 décadas que sabíamos que había un problema y nos hemos dormido. Esta es la realidad. No hemos tenido una respuesta eh, que, sumado a lo que ocurre hoy con el gobierno nacional, bueno, todo eso empeoró. Vos sabés que hay una relación directa, entre quienes gobiernan y la salud que tenemos. Y hay ejemplos en la historia de cómo las diferentes clases dominantes van forjando el sistema de salud que a ellos les parece que debe tener. Si uno viene, no me quiero poner en historiador, ¿no? Pero en la época del virreinato, que es los primeros hospitales de los que se tiene registro, ¿sabés qué hospitales eran? ¿No? ¿Cómo se llamaban? Eran los denominados hospitales de partos ocultos. Eran hospitales donde iban a parir las trabajadoras que eran violadas Sí. por sus patrones. Fíjate vos, ¿no? Esa era la necesidad de hospitales que tenían en ese momento. El otro gran registro de hospitales que hubo del cual tenemos registro es con San Martín cuando fue gobernador de Cuyo. Ahí fueron los primeros hospitales públicos verdaderos que se ocupaban de la gente, fueron las primeras campañas de vacunación y claro, San Martín tenía una situación clara, necesitaba gente sana para que integren sus ejércitos. Y después vino Ramón Carrillo, que creo que fue un revolucionario que pasó la salud de ser una dádiva a ser un derecho, que Claro. es lo que tenemos hasta hoy y es lo que no debemos perder. Por eso es muy importante quién está al mando y quién dirige los destinos nuestros, porque las consecuencias pueden ser terribles cuando estamos manejados por gente que ignora de qué se trata el sistema de salud y que aparte tiene algunas ideas que son difíciles, ¿no? Pablo, creo que estás dando más que una entrevista, una clase magistral, lo cual te agradezco. No, perdón, no No, quise, no no, no, quise. no, te digo porque siento que es muy interesante todo lo que estás planteando y lo quería poner en relación con el contexto individualista que estamos viviendo en el país y creo que también en gran parte del mundo. Esta cosmovisión que se genera respecto a todo lo público y estatal, no solamente la salud, y este concepto que empieza a calar profundo en las individualidades de pensar que si nos va bien económicamente, sin importarnos el entorno, vamos a poder acceder a todo lo necesario para una vida digna, entre ello la salud. Con tu explicación estás dando a entender que incluso la salud privada depende de un gobierno nacional que la sostenga, de un Estado presente. Sin dudas. En Argentina y en casi todos los países, los destinos, los rasgos, los ejes más importantes parten de los gobiernos nacionales. Y después se van implementando de la medida como se puede en cada provincia y en cada municipio. Pero sí, sí, por supuesto. Por eso emitir un voto no es un dato menor. Tener claro a quién vamos a votar y para qué, y no comprar discursos vacíos. Vos fijate que hemos votado a una persona que en su discurso lo único que tenía como elemento era vamos con la motosierra, vamos a dolarizar y vamos a hacer estallar el Banco Central. Y uno no se puede quedar solo con eso. Nosotros tenemos que ver, bueno, ¿y qué va a pasar con la educación? ¿Y cómo vamos a manejar la salud? ¿Y dónde van a ir los recortes? Todo eso lo empezamos a pagar después en forma directa. Fíjense lo que está ocurriendo hoy. Todos esos famosos recortes y esa motosierra eh, ha culminado con que las drogas oncológicas llegan tarde para los pacientes, con que se han desmantelado eh, programas para el manejo y la detección temprana del HIV, de la tuberculosis, han aumentado enormemente enfermedades que teníamos completamente controladas, como era la tuberculosis o las enfermedades venéreas como la sífilis. Bueno,
y podría seguir, ¿no? Podría enumerar obras sociales grandes que debieran cuidar a nuestros mayores, no entregan pañales, no entregan prótesis, demoran una eternidad para hacer los estudios. Bueno, todas estas cosas parten de una directriz, es la que baja desde el Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud que no puede controlar qué ocurre en el AMED con el fentanilo. Fíjense lo que les estoy diciendo. No puede garantizarnos la calidad de algunos medicamentos, como el fentanilo que generó el desastre que todos sabemos que generó. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Pero repito, yo a pesar de todo, soy optimista, yo veo todos los días, tanto en los hospitales de gestión estatal como de gestión privada, gente trabajando mucho, haciendo hasta trabajos que en teoría no les corresponden y están, y vos ves enfermeros trabajando de camilleros y quedándose más tiempo y al lado de los pacientes, y tenés médicos tratando de cubrir guardias que nadie puede cubrir, y tenés empleados administrativos y de mantenimiento arreglando con lo que se puede todo lo que ven a su alcance. Yo creo que, a pesar de todo, les repito, creo que el sistema de salud se va manteniendo y tenemos que terminar este año y medio para poder volver a revertir las cosas.